Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, media hora de información económica como a usted le gusta. Lenguaje de a pie, economía de calle. La pregunta quizás que nos estamos haciendo muchos. ¿Qué está empujando nuestra economía? Una economía que creció 2% el primer trimestre. Decían que las exportaciones iban a ser la que iba a empujar el carrito, pero al parecer, naca la pirinaca, como decimos acá. ¿O no, don Nicolás? Naca la pirinaca, es cierto eso, ¿eh? Buena frase. ¿Cómo le va, Andrés? A ustedes, por supuesto, a sus casas, porque las exportaciones iban a ser el motor de la economía. Y al parecer las cifras nos están ayudando mucho. Vamos a conversar sobre eso en este primer bloque de Mirada Económica junto a Ronald Baum, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. Señor Brown, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Este carrito, que como un carrito de supermercado que suponía que lo iban a empujar las exportaciones, parece que nos quedamos sin fuerza. No es tan así. Yo creo que en términos relativos seguimos siendo un sector pujante, un sector que tiene futuro, un sector que tiene que hacer algunos cambios, evidentemente. Tenemos mayor competencia a nivel mundial. Pero si vemos que cómo hemos crecido en términos relativos, no tanto como quisiéramos, incluso nosotros hemos decrecido, pero en términos generales más que otros sectores, ¿ya? Por lo tanto, o hemos decrecido menos que otros, por lo tanto... Estamos menos mal. Estamos menos mal o sea, menos mejor de lo que quisiéramos. A ver, para ser más y en positivo. términos de los productos, para entender esas diferencias, porque evidentemente no podemos a todo englobarlo en la misma situación. Obvio. Hay productos que han... A ver, en términos generales nos hace la temporada 2012-2013, nosotros exportamos 2,66 millones de toneladas. Esta temporada vamos a llegar en una sumatoria porque hemos ido bajando a propósito que empezaron las aluviones, las heladas, la sequía, ciertas plagas. Vamos a bajar este año, vamos a alcanzar un 5% este año de disminución, pero la sumatoria desde ese pic suma un 15% aproximadamente. No en todo. Así, este año, por ejemplo, la uva de mesa va a terminar en un 10% de crecimiento, las manzanas a un nivel similar. Nosotros con las cerezas, por ejemplo, tuvimos un decrecimiento del 20%, a pesar de que desde el punto de vista de lo que es la venta que hicimos fue prácticamente lo mismo que el año pasado, pero obviamente con un efecto importante en ese 20% que no se pudo exportar. Pero estamos llegando muy bien en términos de condiciones en cereza. Las demás, el kiwi va a tener una proyección más o menos estable respecto al año pasado, que ya disminuyó respecto de hace 3 años. Kiwi, de hecho, en términos de producción y también de exportación. Yo diría que hay otros factores, no solamente un factor de producción, hay un tema de algunas enfermedades que lo están afectando, pero también hay una enfermedad que es a mi juicio muy gravitante, que es un mercado muy poco competitivo. O sea, tenemos un actor muy grande, Nueva Zelanda, que es con ayuda del Estado, tiene el monopolio de la producción y de la exportación a su vez, que es un caso inédito en el mundo. Yo creo que lo poco que va quedando de una intervención estatal por un lado y de un monopolio en términos de producción y exportación. Por lo tanto, ellos son los que rigen y fijan las normas comerciales incluso, utilizando herramientas incluso muy poco válidas desde el punto de vista del concierto internacional. Ronald, para que la gente se haga una idea, durante la semana el economista Eric Heindel de la Universidad Gabriela Mistral lanzó una serie de proyecciones. Él decía por lo menos en esta onda de que las exportaciones no van a empujar tanto el carro. Él decía, por ejemplo, el cobre, las exportaciones este año van a tener pérdidas o menos exportaciones que el año pasado por un poco más de 6.000 millones de dólares. En el caso del salmón, la fruta y el vino, el decrecimiento iba a ser de 700 millones de dólares, 730. A ver, ¿qué está pasando acá? En el sentido, sobre todo el tema, yo le pregunto por el empleo. Porque claro, la minería, uno en términos de plata, como mencionamos, es mucho, pero son 200.000 empleos según el INE. En cambio el sector, si agrupamos fruta o el agro, más otros sectores, son 800.000 empleos. En el caso de la fruta son 500. En términos de monto, quizás para el país es mucho menor, pero en términos de empleo es muchísimo mayor. ¿Cómo lo ve usted esa proyección, sobre todo que ahora que se vienen meses en que siempre el tema del desempleo es más complicado y ya venimos con números que son más complicados? A ver, nosotros tenemos una visión afortunadamente
bastante, bueno, es negativa desde el punto de vista de que nos interesaría mantener empleo, evidentemente, la mayor cantidad posible durante el año, porque nos interesa fidelizar a la gente, especialmente al temporero, que ojalá vuelva siempre a la misma empresa y pueda, por lo tanto, no solamente surgir del punto de vista de su trabajo, sino que también de su profesión, de su experiencia, de su capacitación. Ahí tenemos algunos problemas también que del punto de vista de productividad tenemos que arreglar, del punto de vista de que a veces no es muy fácil capacitarlos, y tampoco tenemos la ayuda de algunas instituciones del Estado que limitan la capacitación de los temporeros. Lo que nos preocupa hoy es evidentemente que, a pesar de que se supone que hay una suerte de traslado de la minería hacia el sector agrícola nuevamente, el efecto de la inversa, volviendo un poco. correcto, lo cual uno puede pensar, bueno, se va a producir y vamos a estar todos con mayor cantidad de posibilidades de trabajo. No es tan así. O sea, hemos tenido problemas en el norte del país, hemos tenido problemas en el sur esta temporada. ¿Por qué lo que pasa? O sea, cuando la gente cambia por N razones, por orgullo personal, lo que sea, porque se acostumbró, porque no quiere volver como derrotado, ya, o sencillamente a veces no tiene las posibilidades, porque falta de empleo significa búsqueda de nuevas alternativas por parte del empresario, significa también mecanización, ¿ya? Entonces a veces no encuentra, pero yo creo que nosotros tenemos capacidad suficiente para asumir ese desempleo que se produce y poder vertirlo nuevamente a nuestro sector, la migración del empleo. Pero nos vemos hoy con la sorpresa de que no es tan fácil. La gente no está llegando en su totalidad de vuelta a la agricultura. Nos está dando el efecto a la inversa en un 100%, digamos. Exactamente. Luna, le quería preguntar por el dólar. Yo recuerdo el año pasado, el expresidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad, decía la siguiente frase: ojo con el tipo de cambio, ojo con el dólar, porque va a estar tan alto que las exportaciones van a mover el carro de la economía. ¿Cómo afecta el dólar? ¿Ha ayudado? Está en 700 pesos generalmente en ese techo, pero parece que no ha tenido tanto efecto. A ver, yo creo que todo esto hay que verlo desde el punto de vista, y creo que tiene mucha relación con el empleo, desde el punto de vista de un plazo, un poquito, una visión de largo plazo. O sea, nosotros siempre hemos preconizado que ojalá tener un dólar, un tipo de cambio de equilibrio. Es muy difícil conseguirlo. Eso ya se olvidó, yo creo que ya no se estudia, digamos, en economía, porque nadie sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio, porque es tan inestable. Entonces, pero sí hay países que logran, o de alguna manera Perú trabaja el tipo de cambio día a día y por lo tanto tiene cierta estabilidad. ¿Y qué es lo que significa eso? Que nadie está privilegiando la minería por ser intensiva en capital versus la agricultura intensiva en mano de obra. Por lo tanto, ambos sectores, estoy haciéndolo bastante simple, tienen las mismas posibilidades de crecimiento, ¿ya? Con un tipo de cambio en que pasamos de 4.20 a 7.20, las distorsiones que se producen son enormes, ¿ya? Por lo tanto, nosotros creemos que el tipo de cambio nos ayuda ahora porque nos está compensando y podemos tener posibilidades de invertir, posibilidades de recuperar pérdidas, posibilidades de invertir en mecanización, en nuevos productos, hay que invertir en lo que es investigación, etcétera, etcétera. Ayuda, pero preferiríamos un país más estable desde el punto de vista del desarrollo. Estas hendiduras que se producen de diferencia son malas, en definitiva, son muy difíciles de manejar. Hay algo más estructural. ¿Cómo ven ustedes? Hemos conversado mucho el tema del empleo, la migración, los efectos, las menores exportaciones. ¿Cómo ven en todo este contexto la actual discusión, el tema de la reforma laboral? ¿Cómo lo ven ustedes como asociación, como gremio, en las exportaciones de fruta? ¿Se puede ver o no? Porque se lo pregunto a usted. Le preguntamos. Hoy estamos... Porque a ver, nosotros de hecho, lo vemos, ya hay pasos que lo que pasa es que faltan, pero ya está casi definido. No tenemos muy claro, es una, no sé si se dice metáfora o algo así por el estilo, o sea, poder ver qué es lo que va a suceder, digamos. Hoy estamos viendo de que hay una reforma laboral de carácter general que está paralizada, ¿ya? Nos paraliza nuestra propia reforma, desde el punto de vista de que nosotros tenemos desde hace ya 4 años prácticamente en el Congreso Nacional un estatuto que está siendo discutido y que va a ser formalmente discutido ya en forma definitiva, así lo hemos hablado con la ministra del Trabajo, en el sentido de que una vez que termina la ley general, vamos a
empezar a discutir en forma muy rápida lo que es la reforma del punto de vista del Estatuto del Trabajador Agrícola de Temporada. A los temporeros, que de hecho ahí han tenido bastante coincidencia y ha sido bastante transversal. No ha sido tan complicada como la discusión de la reforma laboral misma. Bueno, ¿por qué razón? Porque yo creo que también ahí hay un ejemplo de cómo el país, a nuestro juicio, debería funcionar. O sea, uno tiene que funcionar más allá de la legislación. O sea, cumplir con las leyes es lo mínimo que uno puede hacer. O sea, trabajar más el área de la capacitación, de la fidelización, de la integración realmente de la gente a un proceso productivo que se sienta parte de él, etcétera, etcétera, es algo muy importante, pero también anticiparse. Por eso nosotros nos anticipamos en crear el año 2008 una mesa de diálogo social y laboral con 10, hoy ya son 13 organizaciones de pequeños agricultores que también contratan, de empresarios empleadores y 12 organizaciones de sindicatos que representan al sector laboral. Y fuimos los que presentamos en conjunto, bilateralmente, primero, varias soluciones a muchos problemas, pero ya hace 6 años empezamos a trabajarlo y hace 4 años se presentó ya al Congreso un estatuto para el trabajador agrícola de temporada que significa, de alguna manera, reconocer las particularidades del sector. Este es un sector que no vive como podemos vivir nosotros, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, sino que vive en función de lo que dicta la naturaleza. Exacto. Y la naturaleza uno le puede decir, oye, usted no va a poder cosechar la próxima semana porque hasta el llueve. cambio de hora Hasta le el cambio de hora afecta. le iba a decir, sí. Bueno, ese es otro tema, Entonces, ya me perdí con la pregunta. Nosotros tenemos que trabajar, te reitero, anticipadamente a los problemas. Y eso es lo que hicimos, por eso creo que también el país tiene que, en primer lugar, en forma conjunta, todos los sectores que estén involucrados en un determinado tema, con una visión de largo plazo, definir qué es lo que quieren. No es un problema de qué es lo que me dice el Estado, qué es lo que queremos nosotros como civilidad para mi actividad, mi negocio, mi familia, etcétera, etcétera. No vamos a esperar las directrices del Estado, que a veces tardan, porque el Estado lamentablemente tiene una visión cortoplacista y uno tiene que tener obligatoriamente una visión más de corto plazo, de largo plazo. Señor Baun, le agradecemos su presencia aquí en Mirada Económica, minutos que se pasaron volando, tenemos que ir a la primera pausa, vamos a volver, Nico, con el tema del seguro de cesantía. Así es, el seguro de Tema cesantía. bien ciudadano, pero